Hermanos, en primer lugar, un saludo a todos ustedes de parte de mi persona, Daniel Castro. Un saludo muy especial, ya que estamos en un día especial, como prácticamente es las primeras horas de nuestro Sagrado Sábado. Así que para aperturar prácticamente y no dilatar más el asunto, vamos a hacer una oración donde Dios nos permita, pues, hacer este estudio. Vamos a inclinar el rostro, queridos hermanos, para orar. Vamos orando. Querido Padre, gracias por esta oportunidad una vez más de poder ser la persona que pueda dirigirme a mis hermanos por medio de tu palabra. Así que te suplicamos que tu presencia pueda estar en medio de nosotros y que sobre todo tu palabra nos permita, Señor, no solamente ahondar cada vez más en tu verdad dirigidos por ti, sino sobre todo que esa verdad transforme nuestras vidas, que es lo más importante. Así que esta noche te pedimos tu presencia, dirección y bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hermano Pinto, a los tiempos te veo y te saludo. Desde la vigilia anterior que tuvimos, ¿verdad? Esta vez, gracias a Dios, estamos aquí prácticamente 25 personas, veo que estamos unidas a esta plataforma. Así que vamos a empezar sin otra dilación más a compartir pantalla para poder nosotros dar inicio a este estudio. Ahí está, creo que ya es visible. Perfectamente. El golpe de la piedra y la obra del juicio divino. Queridos hermanos, el objetivo prácticamente de esta noche es tratar de ver lo siguiente: de qué manera el famoso juicio de Dios, ¿no?, la cual lógicamente en el marco adventista involucra determinados procesos o etapas, ¿no? Cómo el juicio de Dios, el juicio divino, se hace visible desde la primera visión que recibió Daniel, la cual está registrada en el capítulo 2, la famosa estatua de Nabucodonosor. Y este estudio prácticamente es producto de una investigación personal que nace a raíz precisamente de conversaciones que surgieron cuando yo estaba siendo misionero en algunos lugares, ¿no? Ustedes saben que donde vamos mayormente existen diferentes denominaciones evangélicas, donde cuando especialmente se habla acerca del famoso juicio divino, ellos no perciben las cosas como nosotros la percibimos, ¿no?, referente al juicio de Dios. Por ejemplo, nosotros hablamos del juicio investigador, cosa que no lo tiene como concepto doctrinal las otras denominaciones evangélicas. No todas creen lo que nosotros realmente creemos. Para un evangélico mayormente, por ejemplo, la interpretación de Daniel 2 en la mayoría de denominaciones apunta a que la caída de la piedra tiene que ver directamente con la segunda venida de Jesús a este mundo para establecer su reino. Y cuando hablo de la venida de Jesús para establecer su reino, apuntan especialmente ellos a que Cristo viene prácticamente a pisar tierra. Y al pisar tierra, pues empieza el famoso reino de Dios. Pero miren, nosotros como adventistas creemos que Jesús viene a esta tierra, no pisa tierra, ascendemos a los cielos, en los cielos se desarrolla el milenio, después del milenio, entonces, otra vez Jesús regresa a este mundo para establecer recién su reino, terrenalmente hablando, ¿no? Es un concepto diferente a la del mundo evangélico. Entonces, este estudio tiene por ahí ese tinte especial de clarificar
mediante el estudio de Daniel 2, la manera como se relaciona el juicio de Dios en sus procesos diversos con el golpe de la piedra, la caída de la piedra, y cómo esto nos hace diferentes a nosotros en el concepto interpretativo, ¿no? Doctrinal, comparado a las diferentes denominaciones evangélicas de hoy en día. Y de paso decir, ¿no? De que aún nosotros mismos como Iglesia Adventista, cuando hablamos nosotros del juicio de Dios, especialmente apuntando al famoso juicio investigador, siempre apuntamos mayormente a Daniel 7. Y como que esto no lo relacionamos mucho con Daniel 2, pero en realidad está directamente vinculado, y lo que pasa es que nosotros no hemos escarbado un poco más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, y de una manera rápida voy a tratar de avanzar, porque realmente, o sea, es amplio el asunto, y para hacer un poquito puntual las diapositivas, voy a correr un poquito, porque se supone que hablo con hermanos que están en este marco de estudio, tienen experiencia, conocen, ¿no? Y al final, pues, lógicamente, en el espacio de preguntas, me gustaría que planteen, si es posible, preguntas directamente relacionadas con el tema para no desviarnos, ¿no? Porque hay tanto que escarbar acá. Así que vamos a dar inicio. Miren, el golpe de la piedra y la obra del juicio divino. Sabemos que Nabucodonosor tuvo este sueño, ¿verdad? La famosa estatua. Y en ella precisamente se registra, ¿no? En Daniel 2, 31 al 33, lo siguiente: tuvo rey, veíase aquí una gran imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y brazos de plata, vientre y muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿no? Después dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Miren, ¿no? Entonces, esto es lo interesante: una piedra que se corta, dice, no con mano, hiere a la imagen que empieza hiriendo los pies de hierro y barro cocido y los desmenuza. Hermano Daniel, disculpe la interrupción. Me gustaría recordar a los hermanos que por favor poner en silencio su micrófono. Hermana Esther, por favor poner en silencio su micrófono para poder escuchar al predicador. Ahora sí avanzamos, ¿verdad? ¿Me has hablado o no me has hablado? Vamos a ver, creo que no nos escuchó. Hermana Esther, si nos escucha, por favor poner su micrófono en silencio. Ya. Hermana Esther Cárdenas. Hermana Esther Cárdenas, gracias, hermana. Un abrazo fuerte. Daniel puede continuar. Listo. Siempre sucede, no se preocupen. Muy bien, avanzamos. Entonces, Daniel 2:35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, ¿verdad? Y después dice: y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué le quiso revelar Dios al rey por medio del sueño? Y Daniel 2, 27 y 28 dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y para mí lo importante viene aquí, miren. Para empezar, la Biblia misma nos muestra que la intención divina es mostrar lo que iba a acontecer en los postreros días. Hay versiones que traducen en los últimos días, ¿no? En los últimos días. Pero dense cuenta de que cuando viene la interpretación, no necesariamente empieza hablando acerca de los últimos días, sino empieza hablando desde el mismo reino que en ese momento era el reino vigente, ¿no? En este caso era Babilonia, cuyo rey Nabucodonosor estaba en pleno clímax de apogeo como imperio. Entonces, el propósito divino, más que revelar el desarrollo de las naciones que a partir de Babilonia iban a venir, el interés divino viene precisamente en mostrar o dar énfasis a lo que iba a suceder en los últimos días. Eso es lo que quiero que recuerden, ¿no? El énfasis divino
al margen del desarrollo histórico de las naciones por medio de los símbolos en la estatua de Nabucodonosor, de los metales, el propósito divino es mostrar o realzar especialmente lo que iba a suceder en los últimos días. Ahora, ¿quiénes representan históricamente los 4 metales? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y cuando hablamos del hierro y barro cocido, algunos manifiestan la unión de la iglesia con el Estado, porque hay escritos de Elena referentes a eso, bueno, es otro tema, pero especialmente el real se viene por las naciones divididas, ¿no? Conocidos como la aparición de los reinos bárbaros, como estos reinos bárbaros dieron paso a las naciones europeas, y cómo en este proceso, ¿verdad?, en la cual transcurre siglos, se desarrollan una serie de alianzas humanas, inclusive algunas con propósito de establecer un 5º imperio mundial, lo cual nunca se dio. Ahora, el texto dice así, ¿no? Estabas mirando hasta que una piedra, dice, fue cortada no con mano y hiere a la imagen en sus pies, ¿no? Ahora, empieza esta actividad mostrándose así, ¿no? Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro, etcétera, los metales, ¿verdad? Y se los llevó el viento, dice, sin que de ellos quedara rastro alguno. Prefiero realzar esto porque no debemos olvidarnos, porque en estos textos se va a centrar el tema prácticamente. Mas la piedra que hirió a la imagen, dice, fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Es así como termina esa parte al menos, ¿no? ¿Qué representa la piedra que golpea la estatua en los pies? Esta es la pregunta interesante, ¿no? Ahora, la interpretación más común y tradicional dentro de nuestra iglesia misma es de que se refiere a Jesús en su segunda venida, ¿verdad? Pero para definirlo con claridad, ¿no? Es necesario que nosotros ahondemos. Definirlo con claridad nos permite llegar a conclusiones más completas y adecuadas acerca de la manera como ésta actúa y llega a su fin este mundo y cómo llega a establecerse el reino de Dios. Y para ello, pues, necesitamos tener claridad. ¿Qué representa la piedra, no? Ahora, Daniel 2:44, si ustedes examinan su Biblia ahora sí en sus manos, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El texto, cuando habla de la interpretación, no habla de una persona exclusivamente. El énfasis viene en el término reino. El Dios del cielo levantará un reino. Por lo tanto, es algo más todavía que la venida de Jesús a este mundo, refiriéndose pues a esa aparición gloriosa, ¿no? Es más que eso. El énfasis está precisamente ¿en qué? En el levantamiento de un reino de procedencia divina. La piedra, por lo tanto, si nos regimos nosotros más textualmente, apunta más a señalarlo como el reino divino. Es un reino y es Dios mismo quien levanta dicho reino. No es totalmente fiel, y no digo que esté mala, sino que no es totalmente fiel interpretarlo solo como la persona de Jesús en su segunda venida, por más que haya fundamento bíblico para eso, ¿no? Así que eso lo vamos a ir ampliando un poquito más, ¿no? ¿Qué implica ampliar, para sustentar eso necesitamos preguntarnos qué implica hablar de reinos en su propio contexto? Recordemos que para nosotros interpretar la Biblia necesitamos no olvidarnos especialmente para empezar del contexto precedente o posterior del texto que se está estudiando. Y en este caso, si nosotros hablamos pues de Daniel 2, necesitamos regirnos por el contexto mismo del capítulo como prioridad. Y en este caso, pues, cuando vamos a ello, ¿no? ¿Qué implica en su contexto que hablemos de un reino? Vamos a darnos cuenta que en la estatua de Nabucodonosor, cada reino se levanta históricamente. Existe una ubicación cronológica, ¿no? Y eso está en la palabra, por ejemplo, después de ti. O sea, hablamos de cronología, hablamos de un tiempo específico en el desarrollo de cada uno de los imperios. Se levantan históricamente, ¿no? Cada imperio o reino tiene un dominio terrenal. Eso está denotado en el mismo versículo, ¿verdad? Cuando dice, donde quiera que habiten, ¿no? Dios te lo ha dado.
Dichos reinos tienen autoridad para gobernar, un poder de gobernanza, ¿no? Un dominio sobre todo, es lo que señala el texto bíblico. Y es interesante, ¿no?, que cuando nosotros hablamos del reino de la piedra, el reino de la piedra también cuenta con estos elementos. O sea, cada uno de los imperios que se levantaron, ¿no? Se levantaron históricamente, tuvieron un dominio terrenal y tuvieron autoridad de gobernanza, ¿no?, para gobernar. ¿El reino de la piedra cuenta con estos elementos en la misma profecía de Daniel 2? Claro que sí, ¿no? Porque el texto dice que también en los días de estos reyes se iba a levantar ese reino. También habla de que iba a tener un dominio terrenal, porque finalmente dice hay un gran monte que llena toda la tierra y para levantarse desmenuzará y consumirá todos los reinos, ¿no? Y también tiene autoridad para gobernar, porque es Dios del cielo el que la dirige, el que precisamente, ¿verdad?, es el que se impone y permanecerá para siempre. ¿Qué ahora? Si de acuerdo al contexto, nosotros somos más fieles al tratar de aceptar que se refiere al reino de Dios, y lo cual lo involucra lógicamente a nuestro Señor Jesucristo y también su aparición en su segunda venida, ¿no? Pero cuando la Biblia habla del reino de Dios, debemos también recordar que dicho reino consta de 3 fases. Nosotros como adventistas lo conocemos, ¿no? El reino de la gracia, el reino de la gloria y el reino de Dios que se establece en la nueva tierra. Ahora, cuando nosotros hablamos del reino de la gracia, hay un sustento bíblico para todo eso, ¿no? Por ejemplo, nada más Hebreos 4:16 dice, acercaos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, ¿verdad? ¿Cómo y en qué momento se levanta? Todo eso tiene un sustento bíblico, ¿no? Yo quiero, por eso les decía, correr un poquito, ¿ya? Cuando hablamos nosotros ahora del reino de la gloria, también tiene una base bíblica, ¿no? Mateo 25 es bien claro que hablando de su venida, dice, él se sentará en su trono de gloria. Entonces, ¿a qué quiero llegar, hermanos? De que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, lamentablemente a veces se ha generado un concepto de que hablar del reino de Dios, apuntamos y priorizamos especialmente la venida de Jesús. Cuando realmente hablar del reino de Dios desde una perspectiva bíblica involucra el reino de la gracia, el reino de la gloria, ¿verdad? Y el establecimiento mismo de ese reino aquí terrenalmente y literalmente en este mundo. El reino de Dios que se establece en la tierra también está sustentado en la Biblia, ¿no? Por eso les decía que quiero correr en estos aspectos porque hablamos mayormente creo que estamos en Zoom, los que estamos en la iglesia, ¿no? Ahora, si el reino de Dios está compuesto de 3 fases, ¿cuál de ellos es el que se muestra cuando la piedra golpea la estatua? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Es el reino de la gracia? ¿Es el reino de la gloria? ¿O es el reino de Dios que es establecido en la tierra? ¿No? En la tierra nueva. Y lo ideal es conjeturar que es el reino de la gloria. Y eso es lo que mayormente se enseña, ¿no? La segunda venida, conocido también como el reino de la gloria. Ahora, si elegimos el reino de la gloria, sería muy cierto, pero, y aquí viene el pero, tendríamos que aceptar que aparecen también ciertos inconvenientes. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían esos inconvenientes? ¿Cómo armonizamos con el texto que dice que la piedra llena la tierra? Porque recordemos, si Cristo viene en su segunda venida, Daniel 2 es práctico mostrando que dice que la piedra golpea la estatua y llena la tierra. Entonces, si el texto dice que la piedra llena la tierra, ¿no? Vienen cosas interesantes como, ¿dónde quedaría la herencia de los santos prometida en los cielos? ¿Cómo armonizaríamos el milenio en los cielos y el juicio de comprobación que está registrado en Apocalipsis 20? ¿Cómo ubicamos el descenso de la Nueva Jerusalén después del milenio? Porque ahí no vemos que la piedra regresa al cielo. La piedra golpea la estatua y con ella misma llena toda la tierra. Y esos son los inconvenientes precisamente, ¿no? Que el mundo evangélico no ha logrado resolver y por eso siguen creyendo que Cristo viene y la mayoría de denominaciones cree que pisa tierra. Y aquí establece su reino en la tierra. No voy a entrar al tema controversial de cómo diferentes denominaciones también tienen sus variantes, ¿no? Pero es muy generalizado este asunto de Cristo viene, pisa tierra y establece su reino en la tierra. Entonces,
¿Dónde armonizamos nosotros como adventistas el milenio, el juicio de comprobación, la herencia de los santos en los cielos? Si también es bíblico todo eso. ¿Cómo ubicamos el descenso de la Nueva Jerusalén, ¿no? Después del milenio? Entonces, ¿dónde quedaría la tercera venida de Jesús a esta tierra, ¿no? De acuerdo a la base bíblica. Entonces, la respuesta sí hay en la investigación más minuciosa y certera de los versículos 34, 35, 44 del mismo capítulo 2 de Daniel. Y para ello, pues, nosotros vamos a ir a lo que dice el texto, ¿no? Vale recalcarlo, ¿no? Ahí hay en pantalla algo resumido, ¿no? Hasta que una piedra hirió a la imagen en sus pies, de hierro, de barro, lo desmenuzó, entonces fueron desmenuzados todos los metales y el Dios del cielo levantaría un reino. Y este reino desmenuzará y consumirá, dice, a todos estos reinos, ¿no? Cada reino que se muestra en la imagen tiene un trasfondo de levantamiento y caída. Vamos a ir comprendiendo un poco más esto, ¿no? El reino de la piedra también se levanta en la historia y para ello hace caer a otros reinos. Y para entender los motivos de la caída de ellos necesitamos comprender lo que le sucedió a Babilonia. Miren, hermanos, una manera de cómo poder comprender con claridad cómo está ubicado el juicio divino en el marco de Daniel 2 es precisamente entendiendo cómo también se levantó y cayó el primero de los reinos. ¿Cuál? Babilonia, ¿no? ¿A qué se debió su levantamiento y caída según Daniel, ¿no? ¿Por qué llegó a levantarse? Fue Dios quien otorgó el poder y el dominio. El mismo capítulo 2 lo dice, ¿no? A ti te he dado dominio, poder, etcétera, ¿no? Le dijo a Nabucodonosor, el profeta, ¿no? Pero ¿a qué se debió su caída? Y eso está registrado en Daniel 5, versículos 20 al 31, ¿no? Ahí está el famoso banquete de Belsasar. Y allí el profeta Daniel encara a Belsasar diciéndole que fue por su orgullo humano que se llegó esas escrituras a registrarse en la pared, ¿no? Él rememora un poco la historia de sus abuelos, ¿no? De sus ancestros, en este caso de Nabucodonosor, y le dice que fue por el orgullo humano, porque no se humillaron, y le dice prácticamente a Belsasar, y tú has hecho lo mismo, trayendo los vasos, ¿no? Ustedes recuerdan Daniel 5. Yo quiero llegar a esto, ¿no? A lo siguiente. Hay una obra de juicio, de acuerdo a Daniel 5, que comprende dos partes. Un examen, porque recuerden ustedes que en Daniel 5, ya Daniel describe la escritura en la pared, y allí prácticamente estaba registrado Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿no? Y cuando habla precisamente en el versículo 27, el término tekel dice, pesado ha sido en balanza, ¿no? También está el término, contó Dios tu reino. Ese es un proceso de examen. Miren, y cuando el versículo 26 dice, y a tu reino le ha puesto fin, tu reino ha sido roto, quiere decir que hay una sentencia. ¿A qué quiero llegar, queridos hermanos? ¿No? Es necesario comprender que tanto especialmente la caída de Babilonia se debió a una obra de juicio que Dios hacía antes de que el reino caiga, ¿no? Pesado ha sido en balanza, ¿no? Contó Dios tu reino, pesado ha sido en balanza, tu reino ha sido roto, ha sido dado a los medos y a los persas. O sea, Dios evaluó, Dios investigó, pesado ha sido en balanza. Y después viene una sentencia. Aquí quiero apuntar, enfatizo nuevamente, hay un proceso llamado juicio investigador y hay un proceso llamado juicio ejecutivo. Juicio investigador, pesado ha sido en balanza. Juicio ejecutivo, tu reino ha sido roto. Y termina diciendo, ¿no? Y esa misma noche fue conquistado Babilonia. Y el reino, ¿a quién pasó? A los medos y a los persas. Cuando nosotros entendemos con claridad de que la caída de cada uno de los reinos no se da así nada más por capricho humano, vamos nosotros a comprender que Babilonia, la caída de Babilonia, es un ejemplo de lo que iba a suceder a la caída de los imperios que iban a surgir en el futuro. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, cada uno de ellos tras las cortinas del cielo pasaron por un proceso de ¿qué? Pesado ha sido en balanza, ¿no? Tu reino ha sido roto. A eso quiero llegar. Ahora, miren, cuando
necesitamos tener claro esto, ¿no? Ningún reino daba paso a otro sin que se diera de por medio un juicio divino hacia el imperio que caía, lo cual involucraba juicio investigativo y juicio ejecutivo. Ahora, si nosotros hablamos de un quinto reino, que es el reino de la piedra, ¿no? Para que el reino de la piedra se levante y golpee a los reinos existentes, también tiene que realizarse una obra de juicio que implique investigación y sentencia sobre los reinos que le preceden, ¿no? ¿Muestra la Biblia una obra de juicio antes que este mundo caiga y sea deshecho? Eso está registrado, por ejemplo, en Eclesiastés, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? Teme a Dios y guarda tus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá, dice, toda obra a juicio, ¿no? También está registrado que Jesús hará juicio. Entonces, no es novedad este tema del juicio. El detalle es comprender qué involucra el juicio, ¿no? Ahora, nosotros, ¿no? Nosotros como iglesia conocemos bien nuestra realidad doctrinal, ¿no? Que cuando hablamos nosotros de juicio, conocemos la realidad de un juicio investigador, la cual coincide con el reino de la gracia, y hablamos de un juicio de comprobación, que es el reino de la gloria, ¿no? Después de que viene Jesús, empieza el milenio, ¿verdad? Y ahí se da el momento donde se comprueba por qué muchos no entraron al reino del famoso reino de Dios, ¿verdad? Ahí está registrado cómo Jesús juzgará en la Biblia, cómo los santos juzgan, según Pablo, ¿no? Y cómo ambos juzgan en Isaías, mira. También habla la Biblia de un juicio ejecutivo. Y ojo, aquí viene algo interesante. El juicio ejecutivo tiene que ver con dos partes. La segunda y la tercera venida, si se puede llamar tercera venida, ¿no? Segunda y tercera venida de Jesús. La Biblia tiene base para eso, ¿no? De la segunda y la tercera venida. Ahora, tanto la segunda como la tercera venida son juicios ejecutivos. La segunda tiene que ver con juicio ejecutivo sobre los vivos, ¿no? Hablo de los vivos que no tuvieron o aceptaron a Jesús como su Salvador, porque lógicamente Pablo es claro al decir, ¿no? Que el Señor mismo cuando descienda con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y hablando de los vivos, ¿qué dice, no? Y los que estemos vivos, ¿qué pasaremos? Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿qué pasará con aquellos vivos que no son justos? Y Pedro es bien claro, ¿no? Los cielos encendiéndose serán deshechos y la tierra y todas las obras que en ellas hay serán quemadas. Lógicamente, los que estén vivos, pero no aceptaron a Jesús como Salvador en su venida, pues recibirán un juicio ya ejecutivo de antemano. Miren, entonces, tanto la segunda como la tercera venida después del milenio, donde también la Biblia habla, ¿no? De que los malos rodean la ciudad santa y fuego cae del cielo, ese es el juicio ejecutivo en la tercera venida. Entonces, hablamos como adventistas de un juicio investigador, un juicio de comprobación, un juicio ejecutivo. Cuando nosotros entonces, cuando hablamos del juicio divino, juicio de Dios, necesitamos también tener en nuestras mentes que hablamos de etapas de juicio. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de etapas en el reino de Dios. Si nosotros tenemos claro eso, nos va a ayudar a comprender algo interesante, miren. Vamos a seguir avanzando. El juicio ejecutivo entonces pone fin a todos los reinos en dos momentos. En su segunda venida pone fin primero a los reinos terrenales vigentes de los dedos y los pies, pues la piedra golpea y desmenuza primero los pies, ¿no? El juicio investigador y tiempo de gracia para los vivientes culminó antes de su segunda venida y se dictó sentencia y se procede al juicio ejecutivo, ¿no? Hablamos de la apertura del reino de la gloria, hablamos de que los fieles toman la herencia primero del reino de los cielos, ¿no? Se entra al juicio de comprobación. Y en su tercera venida, después del milenio, ¿no? Se pone fin ahora sí a todos los reinos de la imagen, ¿no? La piedra desmenuza ahora el resto de los metales y el tamo, dice el texto, es llevado por el viento, ¿no? De esa manera, con esta venida también resucitan los impíos de la historia humana y el juicio ejecutivo final cae sobre todos ellos. Se establece el reino de Dios en la tierra con el descenso de la Jerusalén celestial, ¿no? Los fieles heredan entonces el reino en la tierra nueva.
La piedra que golpea los pies de la estatua y lo desmenuza todo simboliza el reino de Dios que se levanta producto de un juicio contra todos. Es el juicio ejecutivo inicial en la segunda venida y es el juicio ejecutivo final en la tercera venida. Quedan aún dos preguntas por resolver, ¿no? ¿Qué nos enseñan las palabras que el tamo es llevado por el viento? ¿Cómo entendemos que la piedra se convierte en un monte que llena toda la tierra? Vamos a limitarnos a la primera, ¿no? El tamo es llevado por el viento. Miren, hemos visto que la piedra golpea la estatua y la desmenuza, pero luego de eso hay un comparativo. El tamo es llevado por el viento y al volar no deja rastro alguno. Y yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto. ¿Por qué, queridos hermanos? En Daniel 2, en estos versículos, ¿no? El versículo número 34 y 35. Porque miren, yo no creo con sinceridad que Dios nos haya dado, bueno, en este caso, dos textos bíblicos para pasarlos por alto. O sea, el énfasis de nosotros mayormente está en cómo se levantan los imperios y cómo caen. Y después nos damos el salto brusco de la segunda venida de Jesús. Pero sin embargo hay una ampliación de texto que no logramos cavar más a fondo. Y esos son los versículos 34-35, donde dice pues que cuando la piedra cae, ¿no? Que la cual no fue cortada con mano, hiere a la imagen primero en sus pies, ¿verdad? Y lo desmenuza. Ahora, después hace el comparativo, ¿no? Todo el versículo 35, imagínense, fueron desmenuzados el hierro, dice el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro. Mas la piedra que hirió la imagen se hace un gran monte. Eso es lo que quiero escarbar un poquito y vamos a ir prácticamente en el tiempo corriendo, ¿ya? Miren, ¿qué representa que la imagen al ser desmenuzada es semejante al tamo que es llevado por el viento, ¿no? Miren, en pantalla, ¿no? Ahí nosotros tenemos el tamo, ¿no? La paja. Cuando nosotros hablamos, pues, en el caso del trigo, ¿no? Cuando este es cosechado, se junta en una era. Ahí están unas fotos como para ayudarnos a comprender, ¿no? El trigo, al juntarse, es pisoteado por animales, por personas. A veces se utilizan los trinches, ¿no? Las palas. Se tira en el aire. ¿Y cuál es la idea? Que la paja se separe de la semilla, ¿no? Eso es lo que hacen, miren. Después de golpear la semilla, ahora sí lo tiran al aire, ¿verdad? Y la paja o el tamo es llevado. Muy bien. Después, quedando el grano puro, este es llevado al granero. Se juntan en almacenes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del tamo llevado por el viento? Y esto es interesante, miren, ¿no? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Salmos capítulo 1 y lo comparamos, ¿no?, con el capítulo 35, vamos a darnos cuenta que el tamo es símbolo de los malos y lo relaciona con una obra de juicio. Les dejo tareita para que puedan hacer sus estudios personales. ¿Qué más encontramos en la Biblia acerca del tamo? ¿No? El tamo es la ira de Dios sobre los impíos para quebrantarlos. ¿Dónde podemos encontrar esto? En el libro de Job, capítulo 21. Se puede comparar con la Biblia de Jerusalén también en el libro de Sofonías. El tamo es relacionado con la ira de Dios sobre los impíos. Entonces recuerden, miren, ¿no? El tamo en Salmos es un símbolo de los malos que se relaciona con una obra de juicio. Ahora, cuando nosotros nos vamos ya al libro de Job y Sofonía, el tamo es la ira de Dios sobre los impíos para quebrantarlos. Cuando nosotros vamos ahora, ¿no?, por ejemplo, a Isaías, vemos que el tamo representa a los que quieren aplastar al pueblo de Dios y lo relaciona con una reprensión divina, miren. Interesante. Sería interesante que cada uno busque en su concordancia el término tamo y va a encontrar estos textos. Va a darse cuenta que inclusive el tamo es la ira de Dios sobre su propio pueblo a causa del pecado. Miren, qué interesante. Jeremías. Ahora miren, resumen, hablar del tamo llevado por el viento, el sustento bíblico es hablar de una sentencia divina, o sea, un juicio ejecutivo
que derrama la ira de Dios sobre los pecadores por su maldad y su rechazo a las oportunidades de aceptar el gobierno de Dios. Sean esta gente que, como decimos, ¿no? Gente del mundo o gente de la iglesia. El pueblo de Dios o el pueblo que no aceptó al Señor. Así de simple. Un juicio ejecutivo que derrama la ira de Dios sobre todo pecador, ¿no? Por su maldad, como rechazar las oportunidades de aceptar el gobierno de Dios. Si los pies y los dedos son las naciones actuales, entonces las mismas llegarán a su fin, producto del derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo en la segunda y tercera venida de Jesús, ¿no? Ahora, ¿quién está a cargo de este juicio y su derramamiento de la ira de Dios? Salmo 110 nos dice que Jesús quebrantaría a los reyes en el día de su ira y juzgará a las naciones, ¿no? También nos habla el libro de Salmos, capítulo 2, que Jesús desmenuzaría las naciones como vasija de alfarero. El establecimiento del reino de Dios en esta tierra viene decidido por un juicio que implica el derramamiento de la ira de Dios. Ahora, dicho juicio está puesto en las manos de Jesucristo. Recordemos que después del proceso de juicio investigador se da la sentencia o juicio ejecutivo que pone fin a todos los reinos, pero en dos momentos, ¿no? La segunda venida, ¿no? Y la tercera venida. Vamos corriendo aquí. La base bíblica, ahí también está. Quiero correr en la hilación de la idea. Ahora viene el asunto, ¿no? ¿Cómo articulamos el juicio de comprobación y el milenio en los cielos? ¿No? Porque entendemos que luego la piedra se convierte en un gran monte, dice el texto bíblico. Entonces, ¿cómo articulamos el juicio de comprobación y el milenio, no? Y aquí viene algo interesante, ¿no? Hablar del tamo llevado por el viento implica hablar también de una separación del grano y de la paja. Porque recordemos que el tamo llevado por el viento es un juicio ejecutivo prácticamente, ¿verdad? Se lo lleva el viento, el juicio ejecutivo, según lo que hemos venido nosotros conversando. Ahora, nosotros sabemos que cuando Jesús venga, dice, separa las ovejas de los cabritos, ¿verdad o no? Entonces hay una separación del trigo y de la cizaña, del grano y de la paja. Está implicado eso, ¿no? Está implicado. El trigo es guardado en el granero. ¿Dónde nos llevará el Señor cuando Él venga? ¿Y dónde estarán los malos cuando Él venga? Ah, interesante, ¿no? Por ese motivo, antes de la segunda venida, los justos son separados para ser llevados, ¿no? Y simplemente los injustos son destruidos. Los santos reciben la herencia primero en el granero del reino de los cielos. El tamo llevado por el viento es un juicio ejecutivo que derrama la ira de Dios sobre los pecadores para poner fin a todo. Pero también implica la recompensa a los justos y fieles con la entrada al reino de los cielos. Son separados y llevados al granero. ¿Qué representa que la imagen, después de ser desmenuzada y llevada por el viento, no deja rastro alguno? Examinemos detenidamente, ¿no? Miren, si el mundo es destruido totalmente por el derramamiento del juicio y la ira de Dios, en su segunda venida, esto está en segunda de Pedro, ¿no? El mundo es destruido totalmente por el derramamiento del juicio y la ira de Dios en su segunda venida. ¿Cómo quedará al final el mundo? Apocalipsis 21 nos dice que será semejante a un abismo. Apocalipsis 22 dice, ¿quién quedará atado a este abismo? Satanás. ¿Qué tiempo quedará así desolado? Apocalipsis 22 dice, por 1000 años. ¿Qué harán los santos llevados al cielo? Llevan a cabo el juicio de comprobación sobre los pecadores y los malos ángeles, ¿no? Y eso tiene sustento bíblico, ¿no? Pablo mismo dijo, ¿no? ¿No sabéis que ustedes también van a juzgar a los ángeles? ¿Qué pasará terminando el milenio? Apocalipsis 20 dice, descenderá la nueva Jerusalén, ¿no? Apocalipsis también 29 dice, ¿qué pasará cuando descienda la nueva Jerusalén? Los malos resucitados rodean la ciudad de Dios y los libros son abiertos ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, ¿no? Y se lleva a cabo lo que se llama el juicio final, Apocalipsis 20, 14, ¿no? Y se dicta sentencia sobre el mundo impenitente. Fuego cae del cielo, ¿verdad?
y consume a los malos. Entonces, debemos darnos cuenta, ¿no?, que de cosas muy interesantes en este estudio, ¿no? Es lo que se conoce como la muerte segunda y que pone fin a todo, el pecado, los pecadores, para dar paso al establecimiento del reino de Dios. Este juicio de comprobación durante el milenio y el juicio ejecutivo final realizado en la tercera venida es lo que hará que del pecado no quede rastro alguno. A este juicio final le sigue el crecimiento de la piedra sobre toda la tierra, o sea, el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Miren, hermanos, quiero quedarme un poquito acá, ¿no?, antes de seguir avanzando. Mejor acá. Para establecer en esta tierra el reino de Dios gobernado por Jesús, es necesario erradicar el pecado y los pecadores de manera justa. Por ello es necesario realizar un proceso de juicio, ¿no? Por ese motivo hay un tiempo de gracia espiritual para que puedan aceptar las condiciones de entrada de dicho reino y no ser desechados finalmente, ¿no? Y aquí viene la invitación, ¿no? La decisión de participar de dicho reino depende de nosotros. Miren, queridos hermanos, yo quisiera cerrar con lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios, es necesario comprender que está involucrado el reino de la gracia y el reino de la gloria. Si nosotros hablamos de que este reino de Dios se tiene que levantar para poder establecerse en la tierra, así como hubo un proceso de levantamiento para cada imperio, así también hay un proceso de levantamiento del reino de Dios para establecerse. Así como cada reino fue juzgado por Dios antes de su caída y vino la sentencia ejecutiva para que caiga, así también el reino de Dios es precedido por un juicio investigador y un juicio ejecutivo. Y esto está a cargo de Jesús. Tratar de entender que la piedra golpea los pies de la estatua, y cuando el texto bíblico dice desmenuza primero los pies y después el resto de la estatua, y hace el paralelismo comparativo, ¿no?, de que se convierten como el tamo de las eras del verano que se los lleva el viento, prácticamente nos está dando los primeros indicios de cómo actuará el reino de Dios. Y eso significa ¿qué cosa?, ¿no? Si el tamo representa juicio de Dios, la ira de Dios, nosotros como adventistas sabemos, ¿verdad?, de que antes de que Cristo venga hay un juicio investigador y que este juicio investigador, ¿no?, tiene su tiempo de gracia. Terminado el tiempo de gracia, Apocalipsis es bien claro que la caída de las plagas es ya ¿qué cosa? El juicio de Dios, juicio ejecutivo. Ya no hay más gracia. Es nada más la descarga de la ira de Dios, las copas de la ira de Dios. Y eso prácticamente se finaliza con la segunda venida de Cristo en gloria, donde Pedro dice, ¿verdad?, los cielos encendiéndose serán deshechos y la tierra y la obra que hay aquí en la tierra, todo será quemado. Entonces, juicio investigador, juicio ejecutivo. Ahora, ese juicio ejecutivo sabemos que no culmina con la segunda venida. Porque en la segunda venida los únicos que son destruidos, en el caso de los malos, solamente serán los que estén vivos. Entonces, ¿qué será de los malos desde tiempos de Adán? Entonces, los muertos, como aquellos que no entraron al reino de Dios, simplemente el juicio de comprobación corroborará por qué ellos no entraron. Y en su tercera venida simplemente harán lo posible, en la tercera venida, el Señor derramará su juicio prácticamente final, mediante la resurrección de todos los injustos del tiempo de Adán. Entonces, ese proceso, por eso se muestra en la estatua de Nabucodonosor de la siguiente manera. Primero, se hace polvo los pies de la estatua. Y después cae el resto de los imperios. ¿Se dan cuenta? El oro, la plata, ¿verdad?
oro, plata, ¿qué más? ¿De acuerdo? Bronce, hierro. Está relacionado. Quiero finalizar también con lo siguiente, miren. Nosotros como adventistas entendemos que el Señor siempre ha dado en materia profética, histórica sobre todo, ¿no?, una revelación progresiva. Y dense cuenta que en Daniel, el Señor quería mostrar especialmente y enfatizar lo que iba a acontecer en los postreros días. Yo no creo, por eso les decía, ¿no?, de que este texto 35, donde hay la referencia al tamo, que se los lleve el viento, no va a estar allí en vano, para empezar. Trata de mostrarnos el Señor algo más, su obra de juicio, el cual es ampliado en el capítulo 7 y sigue ampliándose mucho más en los capítulos posteriores, terminando con el 12. Dense cuenta, revelación progresiva. Pero sin embargo, muy poco lo hemos visto aquí en Daniel 2, muy poco lo hemos examinado. Sin embargo, ya Dios estaba dando un primer indicio de cómo iba a establecerse ese reino, simplemente por este paralelismo mostrado a través del tamo, ¿no?, que es llevado por el viento. Un proceso de investigación y de ejecución final que es necesario para el establecimiento del reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, he tratado de ser práctico, breve y puntual. Y ahora que nosotros prácticamente en estos momentos, mejor dicho, estos momentos que vivimos, nos está mostrando, pues, ¿no?, que vivimos en estos tiempos, ¿no?, los tiempos de los pies. Tiempos previos, precisamente, a la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo y su obra de juicio ejecutivo. Por eso es que cuando nosotros terminamos esta parte, ¿no?, por ese motivo dice, hay un tiempo de gracia espiritual para que puedan aceptar las condiciones de entrada de dicho reino y no ser desechados finalmente, ¿no? La decisión ahora de participar de ese reino depende de nosotros. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Dejo el espacio para preguntas o comentarios finales, sino para dar paso al otro ponente. No sé si hasta aquí al menos lograron hilvanar la idea, ¿no?, central del estudio, ¿no? Ánimo, Daniel. Un abrazo fuerte hasta Perú. Mira, por acá, Daniel, tenía Víctor López una pregunta que tú acabas de resolver. Imagino que la viste y por eso hiciste el comentario. Él decía, feliz sábado desde Perú. Me gustaría saber en qué etapa estamos en la actualidad. Y tú acabas de decir que estamos en el periodo de los pies. Pero para darle respuesta concreta a esta puntual pregunta, me gustaría escuchar tu comentario. Muy bien. Nosotros, de hecho, de acuerdo al texto bíblico, estamos en el tiempo de los pies, ¿no? De hecho, que Daniel 2 tiene mucho por hablar y nosotros como adventistas hemos logrado entender, ¿no?, de que el tiempo de los pies, la mezcla pues del hierro con el barro, sabemos, bueno, no sé si la mayoría, pero sabemos que apunta especialmente a estos reinos divididos como lo planteé al inicio, ¿no? Eso lo entendemos como iglesia adventista mayormente, ¿no? De allí de que yo quería romper un poquito lo tradicional, ¿no? Si los reinos divididos, los reinos de los pies, donde la piedra golpeará primero, ¿no?, en los tiempos que vivimos, es interesante relacionar esto precisamente con la obra de Dios. Mi énfasis viene aquí, ¿no?, de que el golpe de la piedra tiene que ver directamente con un juicio ejecutivo de Dios sobre las diferentes naciones, especialmente en este caso, el reino de los pies de arcilla y de hierro, o sea, nosotros los que vivimos, a nosotros, mejor dicho, en resumen, tenemos a las puertas, no solamente, entre comillas, la segunda venida de Cristo, sino que debemos nosotros prepararnos para ese encuentro con Cristo. Y la única manera de prepararnos es aprovechando
este reino de la gracia que nos permite prácticamente traspasar con toda confianza ese famoso juicio investigador. Porque el juicio investigador no solamente es tener el concepto de que el Señor nos está mirando qué hacemos mal, y pedir perdón y pedir perdón. O sea, la obra del juicio investigador va más allá y es ayudar a nosotros como hijos de Dios a alcanzar ese nivel espiritual de preparación para un encuentro con Él. Entonces, el énfasis de un juicio investigador y ejecutivo es importante, la manera de cómo podamos nosotros percibirlo aquí, mediante la obra precisamente de la caída de la piedra al golpear los pies y desmenuzarlo todo. La pregunta sería, ¿no? ¿Estamos nosotros preparándonos para este golpe de los pies? ¿A los pies? Entonces, queridos hermanos, Dios permita que si nosotros logramos darnos cuenta que la inminente venida de Jesús va más allá de un simple encuentro con Él, va más allá en el sentido de que tenemos un tiempo de gracia dentro de este espacio de juicio investigador, pero se nos avecina un juicio ejecutivo. Y como dijo el hermano Martín anteriormente en una cita, ¿no? Ni uno de cada 20, dice, estamos preparados para ellos. Esta obra de juicio se ha venido predicando, imaginen, con énfasis desde Miller. La segunda venida, una obra de encuentro con Cristo, un juicio. La iglesia adventista se levantó con esa doctrina. Ahora a nosotros nos toca precisamente tratar de aprovechar entonces esta obra de preparación que Dios ha puesto en nuestras manos para poder encontrarnos con Él. Así que ya los tiempos que vivimos nos muestran con toda claridad que no solamente vivimos el tiempo de los pies y los dedos, ¿no? Sino que Mateo 24 es prácticamente un cumplimiento fiel de lo que viene sucediendo. Tu audio, hermano Edward, está apagado. Gracias, hermano, gracias. hermano, Sí, gracias. sí, Hermano Víctor, continúe. sí. Por favor, sí, adelante. Sí, yo me refería un poquito más profundo con respecto a la piedra, ¿no? ¿Qué significa la piedra en la actualidad? Por ejemplo, ¿no? Vemos la plaga del COVID, vemos la guerra, vemos la Agenda 2030, vemos el ecumenismo. ¿Cómo explicarle a los hermanos que están viviendo una vida cómoda en la iglesia? Porque pensamos que todo esto va a pasar y que es normal. Entonces, ¿cómo le llevamos? Pues nosotros que conocemos este tema, tenemos que alertarlo, o mejor dicho, darle a conocer lo que está viviendo actualmente. A eso quería ir. Gracias. Gracias por tu comentario, hermano. Víctor Uceda, ¿no? Mis saludos a usted, querido hermano. Para ser un poquito puntual, ¿no? En cuanto a mi comentario también. Nosotros como iglesia, cuando hablamos de interpretación bíblica, interpretación profética, algo vital que hemos aprendido es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? A diferencia de otras denominaciones, ¿no? Nosotros como adventistas creemos mucho en que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Los símbolos, los significados. En este caso, Daniel 2 es inconfundible, porque nos da la misma interpretación, ¿no? O sea, nos da el sueño y nos da la interpretación. Y también es interesante seguir el consejo, por ejemplo, del apóstol Pablo, ¿no? No debemos hablar más allá de lo que está escrito. Eso es interesante tomarlo en materia interpretativa, porque uno puede conjeturar, pero no tiene un sustento cabal y completo en la Biblia, en las cosas que yo puedo suponer, ¿no? O conjeturar, como decimos, ¿no? Lo más adecuado siempre es hacer énfasis a aquello que Dios mismo nos está mostrando, clarificando en materia interpretativa. Y en este caso, pues, cuando nosotros hablamos simplemente de Daniel 2, dense cuenta que en el versículo 44 el énfasis dice es el Dios del cielo levantará un reino. O sea, no nos habla mucho de acontecimientos,
acontecimientos, nos habla especialmente el énfasis en cómo Dios establece su reino. Por eso es que en esta ponencia el énfasis viene en que para establecer ese reino del Señor, hemos de relacionar la manera como nosotros como adventistas entendemos el juicio divino. Porque el juicio divino está directamente relacionado en el versículo 35 cuando se habla del tamo. Entonces mi énfasis viene por allí, ¿no? Quizás de repente no logro mucho apartarme de lo que he querido exponer por no desviarme del tema, porque sé también que hay otros ponentes que van a tocar temas específicos, ¿no? Por ejemplo, el tema del hermano Martín fue algo claro. Lo mío apunta entonces a una línea específica, si no, personalmente, siento que me desviaría un poquito, ¿no? Porque hay muchas cosas en realidad de qué hablar y que están relacionadas. Más bien, gracias, hermano, por tu aporte, ¿no? Perfectamente. La campana nos indica que tenemos 4 minutos y segundos para resolver esta última interrogante. Pregunta, hermano David, es la primera vez que está acompañándonos en una vigilia. Es desde Cajamar, Perú, paisano tuyo, Daniel. Dice, quisiera saber si hay citas, que seguro las hay, en el espíritu de profecía concerniente a la piedra de estudio, en el estudio que acaba de hacer. En realidad, citas referente a la caída de la piedra son pocas. La misma iglesia adventista, por eso, o sea, no toma una, no es que no tome una posición, sino no amplía mucho el tema de la caída de la piedra, ¿no? Mayormente es entendido por la iglesia, como venía diciendo al principio, ¿no? Haciendo énfasis a la segunda venida de Jesús. Me ayudarían mucho con sinceridad, porque no recuerdo las citas, sí lo he estudiado, pero no recuerdo, no los tengo a la mano como para sustentar con los libros o escritos de Elena referente a la caída de la piedra, ¿no? Si lo tienen, sería excelente, ¿no? Yo no lo tengo ahorita con totalidad, recuerdo dónde están, ¿no? Ahora, cuando lo he estudiado, sí tengo claro una cosa, no se amplía mucho más que enfatizando ella misma que es el reino de Dios tal y como lo hemos estudiado hoy día con la Biblia misma, ¿no? Muy bien, acá buscando un poco para poder ampliar, usando el espíritu de profecía, para poder ahondar en este estudio, en el capítulo 40 de Profetas y Reyes se encuentra el tema El sueño de Nabucodonosor. Si alguno desea pues ampliar, y en este caso David que hacía la pregunta, puede abonar al tema el estudio del capítulo 40 de Profetas y Reyes, que se llama El sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Para ampliar un poco más. Claro, y de repente podría añadir lo siguiente, ¿no? Que recuerde lo que tú haces énfasis, hermano Pinto, referente a patriarcas y profetas. Profetas y reyes, perdón. Allí prácticamente hay una parte de la cita donde dice, nos da a entender, ¿no? De que el reino de Dios prácticamente fue interrumpido. Y ese cetro lo volverá a tomar a aquel quien se lo merece. Y en este caso es Jesús, da a entender esa cita, ¿no? Que el levantamiento y caída de los reinos prácticamente han mostrado que la degradación moral humana no cambiará, sino solamente cuando se establezca el reino de Dios. Que recuerde, son dos cosas puntuales como mensaje, no literalmente, ¿no? Pero sí como mensaje yo he podido encontrar en esa referencia que tú haces, ¿no? Si hay alguna otra cita, de repente alguien lo puede aportar, sería excelente, ¿no? Yo he tratado de limitarme mayormente a lo que la Biblia misma, ¿no? Lo da en materia de interpretación como del sueño. Yo me he quedado, Daniel, con algo en el pensamiento, y es relacionado a que si estamos viviendo en el tiempo de los pies, pero también al mismo tiempo estamos viviendo ya en la caída de la piedra, ya que desde 1844 el juicio investigador ha empezado a manifestarse en lo que tú decías, ¿no? Sí. En esa secuencia de acontecimientos.
Entonces, tanto estamos en el tiempo de los pies, en el mundo, como el reino de Dios ya está golpeándolo, ya está golpeando esos pies, porque el juicio está llevándose a cabo. No sé si yo estoy un poco disparatado No, o es lo que tú dijiste. hermano, has calado perfecto. Ahí encaminaba también el asunto. ¿Por qué? Se entiende, yo decía, la caída de la piedra solamente, al comienzo decía, ¿no? Es entendido mayormente como segunda venida. Pero cuando uno examina el versículo 35 como el versículo 44-45, se va a dar cuenta que ese paralelismo del tamo tiene que ver directamente con el levantamiento del reino de Dios, que significa la caída de la piedra, pues. O sea, cuando hablamos de la caída de la piedra, el texto es bien claro en el 44 cuando dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Y yo les decía, ¿no? Así como cada imperio se levantó y eso requirió tiempo y proceso, también el reino de Dios tiene un tiempo y proceso. Juicio investigador y juicio ejecutivo. Solamente que en Daniel 2, el énfasis mayormente viene en el juicio, pero bajo la idea ejecutiva, ¿no? Porque si tú te das cuenta, más que de levantamiento, habla también de caída de naciones. Por eso es que Daniel capítulo 5 no debe estar en vano en Daniel, hermanos. Tiene un mensaje. Y allí nos dice, mene, mene, tekel umersin, ¿no, verdad? Pesado ha sido en balanza, tu reino ha sido roto. Juicio investigador, juicio ejecutivo. Solamente que tiene un panorama breve, ¿no? Y eso era lo que quería enfatizar. Así que, hermano, has calado bien. Bueno, me alegra poder, porque he estado muy atento y para mí es, te digo, apasionante estos temas, pues el tema de la profecía y poder ver su cumplimiento. A mí hasta cuando logro comprender estas cosas, se me ponen los ojos así como mojados, ¿no? Porque yo digo, profetas y reyes desearon ver estas cosas y nosotros las estamos teniendo enfrente nuestro. Y para mí es impresionante. No me dejo de preocupar, pero con la seguridad de que el Señor cumplirá su promesa de que estará con nosotros hasta el fin. Me consuela, pero entender estas cosas para mí es impresionante. Hermano, yo creo que nadie más puso otra pregunta por ahí. Te voy a pedir, por favor, que hagas una oración para cerrar tu tema y luego te doy las gracias. Listo, vamos a orar, queridos hermanos. Querido Padre, gracias por la oportunidad de poder haber estudiado juntos. Sabemos, Señor, de que donde están 2 o 3 o más, ahí estás tú, de acuerdo a tus promesas. Así que permítenos, Señor, seguir en esta vigilia con todo el aprendizaje que de ti viene y simplemente, Señor, no solamente nutra, como vuelvo a recalcar, nuestra vida espiritual de una verdad hermosa y preciosa, sino nos ayude, Señor, a nosotros como seres humanos débiles y pecadores, a poder aferrarnos a ti para ser transformados por el poder de tu palabra. Así que en tus manos nos seguimos encomendando en estas horas de la vigilia y te lo rogamos y pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.